40 años de matrimonio. 40 años de vida compartida. Sin embargo, Isabel nunca había puesto un pie en ese cobertizo. Solo son cosas viejas, mi amor, le decía siempre Manuel. Pero cuando él murió y ella encontró las llaves escondidas en su cajón, lo que descubrió detrás de esa puerta la hizo temblar hasta los cimientos. Prepárense, porque esta historia cambiará para siempre su forma de ver los secretos de familia. Era una fría mañana de noviembre, cuando Manuel García, de 72 años, exhaló su último suspiro en la cama que había compartido con su esposa Isabel durante 4 décadas. El cáncer de pulmón se lo había llevado en 6 meses, dejando tras de sí el silencio ensordecedor de la casa de campo en la provincia de Toledo, entre los olivares y los campos dorados que se perdían en el horizonte manchego. Isabel, de 68 años, permaneció sentada junto al cuerpo ya frío de su marido, apretando su mano arrugada y manchada por las marcas de la edad. Sus alianzas de boda, desgastadas por 4 décadas de vida compartida, brillaban débilmente bajo la luz gris que se filtraba por las persianas entornadas. Su matrimonio había sido sólido como los muros de piedra de su casa. 40 años de pequeñas alegrías, sacrificios compartidos y un amor que había crecido lenta pero profundamente, como las vides de su pequeño viñedo. Manuel había trabajado toda su vida como carpintero en un taller de muebles en Toledo, saliendo cada mañana a las 6 con su viejo Seat Ibiza blanco y regresando a casa cada tarde con las manos manchadas de cola y aserrín, el olor a madera que se le pegaba a la ropa, pero siempre con una sonrisa cansada y genuina para Isabel, y un beso en la frente que sabía a trabajo honesto y amor sencillo. Su casa había sido construida en los años 80 con sus ahorros, ladrillo a ladrillo, sábado tras sábado. Manuel había hecho casi todo él mismo: la instalación eléctrica, la reforma del tejado, el arreglo del jardín. Era un hombre práctico, que sabía arreglar cualquier cosa que se rompiera, que cultivaba un huerto que daba verduras durante todo el año, que hacía vino con sus propias manos. Nunca habían tenido hijos. Había sido el gran dolor silencioso de sus vidas, algo de lo que hablaban poco, pero que pesaba sobre ambos como una sombra constante. Isabel recordaba los años en que lo intentaban, las visitas médicas, las esperanzas que nacían y morían cada mes. Después, con el tiempo, habían dejado de hablar del tema, habían aceptado que serían solo ellos dos, y de alguna manera se habían bastado el uno al otro. Los días después de la muerte de Manuel pasaron en un torbellino de condolencias, trámites burocráticos y familiares que llegaban desde lejos. Isabel se movía como en un sueño, preparando café para las visitas, agradeciendo las flores, escuchando historias sobre Manuel que nunca había oído antes. Era extraño descubrir que su marido había tocado las vidas de tanta gente sin que ella se diera cuenta. El funeral fue sencillo, como Manuel habría querido. La iglesia de San Martín estaba llena de carpinteros del taller, vecinos del pueblo, gente de la comarca que lo estimaba. Don Antonio celebró una misa sobria, recordando a Manuel como un hombre justo y trabajador. Isabel escuchaba las palabras sin oírlas realmente, concentrada en el ataúd de madera oscura que contenía al hombre con quien había compartido toda una vida. Cuando todos se fueron y la casa volvió al silencio, Isabel comenzó el doloroso proceso de ordenar las cosas de Manuel. Su ropa de trabajo aún manchada de barniz, las botas de seguridad desgastadas, la colección de herramientas que mantenía perfectamente ordenada en el garaje. Cada objeto contaba una historia, llevaba consigo el aroma y la presencia de ese hombre que ya no estaba.
Fue mientras vaciaba el cajón de la mesilla de noche de Manuel, cuando sus dedos temblorosos tocaron algo inesperado. Bajo una pila de pañuelos de algodón, escondido en un rincón que ni siquiera ella había explorado en 40 años de matrimonio, había algo frío y metálico, un manojo de llaves que nunca había visto antes. Isabel las extrajo lentamente, como si fueran un tesoro enterrado. Eran 3 llaves de formas diferentes, unidas por un simple aro de hierro oxidado. Una era más grande que las otras, antigua, con dientes irregulares y la superficie desgastada por el tiempo. Las otras 2 eran más modernas, pero también gastadas, como si hubieran sido usadas frecuentemente a lo largo de los años. El corazón le empezó a latir más fuerte. En 40 años de matrimonio, Manuel nunca le había ocultado nada. No había secretos entre ellos, o al menos así lo había creído siempre. Eran una pareja que compartía todo: el dinero, las preocupaciones, los pequeños placeres de la vida cotidiana. Manuel era un hombre transparente, honesto, que siempre decía lo que pensaba. Isabel giró las llaves entre sus dedos, sintiendo el peso frío del metal. ¿Para qué podrían servir? No reconocía ninguna de las cerraduras de la casa. Manuel guardaba todas las llaves importantes en un llavero que siempre colgaba del gancho en la cocina. Casa, coche, garaje. Estas eran diferentes, como si pertenecieran a un mundo paralelo que ella no conocía. Instintivamente miró por la ventana del dormitorio. Más allá del huerto con las hileras ordenadas de coles y hinojo, más allá del pequeño frutal con los perales y manzanos que Manuel podaba religiosamente cada invierno, se alzaba el cobertizo de madera. Una construcción sencilla pero sólida que Manuel había edificado unos 20 años antes, diciendo que necesitaba más espacio para sus herramientas y proyectos. El cobertizo. Manuel iba allí a menudo, casi todos los días en el último periodo. Isabel lo veía desde la ventana de la cocina, mientras cruzaba el jardín con paso seguro, siempre con alguna excusa. Tenía que arreglar el cortacésped, revisar los repuestos del tractor, ordenar las herramientas de jardín. Cuando ella le preguntaba qué hacía allí tanto tiempo, Manuel sonreía y respondía siempre con la misma frase: «Solo son cosas viejas, mi amor, nada que pueda interesarte». Isabel siempre había aceptado esa explicación sin hacer preguntas. Manuel era un hombre que amaba trabajar con las manos, arreglar, reparar, construir. Era natural que necesitara su espacio, un lugar donde refugiarse cuando quería estar solo con sus pensamientos y proyectos. Pero ahora, con esas llaves misteriosas entre las manos, esos años de confianza ciega empezaban a tambalearse. ¿Por qué Manuel escondía las llaves del cobertizo? ¿Por qué no las guardaba junto con las otras? Y sobre todo, ¿qué había tan importante o personal allí dentro como para mantenerlo en secreto durante todos estos años? Isabel se sentó en el borde de la cama, la que había sido su cama matrimonial durante casi toda la vida, y miró fijamente las llaves que brillaban débilmente bajo la luz de la tarde. Por primera vez en 40 años, se dio cuenta de que no conocía completamente al hombre con quien se había casado. Había una parte de Manuel que le había permanecido oculta, un rincón de su vida que nunca había compartido con ella. La idea la perturbaba y la intrigaba al mismo tiempo. ¿Qué podría haber escondido Manuel? Quizás viejas fotografías de chicas que había amado antes que a ella, cartas del período militar, algún hobby secreto del que se avergonzaba, o algo más serio, más importante. Esa noche, Isabel no pudo dormir. Daba vueltas a las llaves entre sus dedos, escuchando el viento de noviembre que hacía crujir las persianas y gemir las vigas del tejado.
La casa parecía más grande y más vacía sin la presencia tranquilizadora de Manuel, sin su respiración regular a su lado en la cama. Miraba al techo en la oscuridad, imaginando 1000 posibilidades, 1000 explicaciones para esas llaves misteriosas, pero sabía que solo había una manera de descubrir la verdad. Mañana, se dijo, mientras finalmente cerraba los ojos cansados. Mañana encontraría el valor para cruzar el jardín, para abrir esa puerta que nunca había atravesado, para descubrir finalmente qué había escondido su marido durante todos esos años. No sabía aún que ese descubrimiento cambiaría para siempre no solo su percepción de Manuel, sino también el significado de todo su matrimonio. La mañana siguiente, Isabel se despertó con una determinación que no había sentido en años. Se puso su mejor vestido y se colocó el pañuelo colorido que llevaba en las ocasiones especiales. Si iba a descubrir los secretos de su marido, quería hacerlo vestida con dignidad. Atravesó el huerto, donde Manuel cultivaba tomates y calabacines. Pasó por el pequeño frutal con los perales y manzanos que él podaba cada invierno. El cobertizo se alzaba ante ella como un monolito de madera oscura, las tablas desgastadas por el tiempo. Era más grande de lo que parecía desde la ventana de casa, unos 10 metros por 8, con un tejado inclinado y una sola puerta al frente. No tenía ventanas, solo algunas rendijas entre las tablas que dejaban filtrar finos rayos de luz. Isabel notó que el cobertizo tenía un sistema de cierre particular, no solo la cerradura principal, sino también 2 pestillos adicionales. 3 cerraduras para un simple depósito de herramientas. Empezó a parecer cada vez más extraño. Isabel probó la primera llave en el primer pestillo, que se abrió con un clic metálico. La segunda llave abrió el segundo pestillo. Finalmente, la llave más grande encajó en la cerradura principal. El corazón le latía tan fuerte que podía oírlo retumbar en sus oídos. Empujó lentamente la puerta de madera, que se abrió con un chirrido prolongado. Un olor extraño la golpeó inmediatamente. No era el olor a moho que esperaba, sino algo diferente. Papel, tinta y algo más que no lograba identificar. El interior del cobertizo estaba sumergido en una penumbra dorada, iluminada por los rayos de sol que se filtraban por las rendijas, pero lo que vio la dejó sin aliento. No había samatan, herramientas de jardín. No había repuestos para el tractor. En cambio, el cobertizo estaba lleno de cuadros, decenas y decenas de lienzos apoyados contra las paredes, cubiertos por telas blancas, un caballete en el centro de la habitación, pinceles y tubos de pintura dispuestos ordenadamente sobre una mesa de madera. Manuel pintaba. Su marido, el carpintero de pocas palabras que regresaba a casa cada tarde con las manos manchadas, tenía un secreto artístico que había cultivado durante décadas. Isabel se acercó temblando al lienzo más cercano y levantó la tela protectora. Lo que vio la hizo estallar en lágrimas. Era un retrato de ella, pero no la Isabel de ahora, con cabellos grises y arrugas. Era la Isabel de 40 años atrás, joven y hermosa, con el cabello castaño que le caía sobre los hombros y la sonrisa radiante del día de su boda. Ese era solo el comienzo. Ese descubrimiento cambiaría todo lo que creía saber sobre Manuel y su matrimonio. Con las manos temblorosas, Isabel comenzó a descubrir un lienzo tras otro. Cada cuadro contaba un pedazo de su vida juntos, visto a través de los ojos de Manuel, capturado por su mano hábil que ella nunca había sospechado que existiera. Estaba Isabel cocinando en la cocina, concentrada mientras amasaba pan casero.
Isabel leyendo en el sofá los domingos por la tarde, con la luz del sol acariciándole el rostro. Isabel regando las flores en el jardín. Isabel durmiendo serena en su cama matrimonial. Cuadro tras cuadro, Isabel se dio cuenta de que Manuel... ¿Te está gustando esta historia? Deja un like y suscríbete al canal. Ahora, continuamos con el vídeo. La había observado y amado durante 40 años con una intensidad que ella nunca había imaginado. Cada gesto cotidiano, cada momento ordinario de su vida, se había vuelto extraordinario bajo sus pinceles. Pero no eran solo retratos de ella. Había paisajes de su campo pintados en diferentes estaciones. El olivar en otoño con las hojas doradas, los campos cubiertos de nieve en invierno, la explosión de colores de la primavera. Manuel había capturado la belleza del mundo que los rodeaba con una sensibilidad artística que Isabel nunca habría sospechado. En una mesa en el rincón del cobertizo, Isabel encontró unos cuadernos. Los abrió y descubrió que Manuel llevaba un diario. Las páginas estaban llenas de su caligrafía precisa, intercaladas con pequeños bocetos y notas sobre colores. Leyó páginas y páginas de observaciones sobre ella, sobre sus momentos juntos, sobre los cuadros que estaba creando. Manuel documentaba cada detalle de su vida cotidiana, transformando lo ordinario en extraordinario a través de las palabras y el arte. Las lágrimas corrían copiosamente por el rostro de Isabel mientras leía. Manuel la había amado con una pasión silenciosa y profunda, documentando cada momento de su vida juntos. Pero, ¿por qué había mantenido todo esto en secreto? Continuó hojeando el diario buscando una respuesta, y al final la encontró en una página fechada solo 3 meses antes de la muerte de Manuel. Manuel escribía sobre una verdad que había descubierto 30 años atrás. Una verdad que nunca había tenido el valor de compartir con Isabel. Algo que tenía que ver con el hecho de que nunca habían tenido hijos y que era mejor que ella nunca lo supiera. Isabel sintió que el mundo se tambaleaba bajo sus pies. ¿Qué verdad había descubierto Manuel 30 años atrás y qué tenía que ver con su imposibilidad de tener hijos? Isabel siguió hojeando febrilmente el diario, buscando esa página que le revelaría el secreto que Manuel se había llevado a la tumba. Sus manos temblaban mientras pasaba las páginas amarillentas atravesando años de observaciones artísticas y descripciones de sus momentos juntos. Finalmente, encontró lo que buscaba. Una serie de páginas fechadas en septiembre de 1993, escritas con una caligrafía más nerviosa de lo habitual. Manuel escribía sobre haber ido al médico para los controles de rutina y haber descubierto algo que había cambiado todo. No podía tener hijos. Nunca había podido tenerlos. El problema no era de Isabel como siempre habían pensado. El problema era él. Isabel se apoyó contra la pared del cobertizo. Las piernas le temblaban. Manuel lo sabía. Siempre lo había sabido. El diario continuaba explicando cómo Manuel no lograba encontrar el valor para decírselo. Isabel ya se sentía culpable. Pensaba que era culpa suya si no lograban tener niños. ¿Cómo podía decirle que durante 20 años se había atormentado por nada? ¿Cómo podía decirle que el problema era él cuando ella se había sometido a todos esos exámenes dolorosos, a todas esas visitas humillantes? Las lágrimas de Isabel caían sobre las páginas del diario. Recordaba esos años terribles, cuando cada mes esperaban y cada mes se llevaban una desilusión. Los médicos que decían que todo era normal, que debían tener paciencia. Ella que se sentía inadecuada, rota, incapaz de darle a Manuel la familia que deseaba. Y él lo sabía. Lo sabía y había elegido cargar con ese peso solo para no hacerla sufrir aún más. Manuel había decidido no decírselo nunca. Dejaría que ella pensara que era el destino, que era la voluntad de Dios.
y usaría esa energía, ese amor que no podía dar a los hijos que nunca tendrían, para amarla de una manera diferente. La pintaría. Capturaría cada momento de su belleza, cada instante de su vida juntos. Isabel miró alrededor del cobertizo con ojos nuevos. Todos esos cuadros no eran solo arte. Eran el amor paterno que Manuel nunca había podido expresar, transformado en amor artístico. Era su manera de ser creativo, de dar vida a algo hermoso. Pero había algo más. Isabel notó que al fondo del cobertizo había una cortina que ocultaba otra sección. Con el corazón latiendo fuerte, se acercó y la apartó. Lo que vio la dejó sin palabras. Era un cuarto de niños, una habitación infantil perfectamente equipada y conservada. El cuarto infantil era perfecto en cada detalle. Una cuna de madera pintada a mano, juguetes aún en sus cajas, ropita pequeña colgada ordenadamente en un armario. En las paredes, Manuel había pintado murales de animales sonrientes y paisajes de cuento. En un pequeño escritorio, Isabel encontró una nota escrita a mano. Manuel había escrito que esa habitación era para los niños que nunca habían tenido, pero que habían amado de todas formas. Para Isabel, que habría sido la madre más maravillosa del mundo, Isabel se desplomó en la pequeña silla del cuarto infantil y lloró todas las lágrimas que había contenido durante 40 años. Manuel no solo había cargado con el peso de su fracaso, sino que también había creado un santuario para los hijos que nunca nacieron. Un lugar donde su amor parental podía existir. Permaneció sentada en el cuarto secreto durante horas, rodeada de sueños nunca realizados y del amor silencioso de Manuel. El sol se estaba poniendo cuando finalmente notó que sobre la cuna había un sobre sellado con su nombre. Con manos temblorosas, abrió el sobre y extrajo varias hojas de papel. Era una carta, fechada solo una semana antes de la muerte de Manuel. Manuel le escribía que si estaba leyendo esa carta, significaba que había descubierto su secreto más grande y que finalmente conocía la verdad que había mantenido oculta durante 30 años. Le explicaba todo. Cómo había descubierto que no podía tener hijos, cómo había elegido no decírselo para no hacerla sufrir aún más, cómo había decidido amarla a través del arte. Cada pincelada había sido una caricia, cada color una forma de decir te amo sin palabras. El cuarto infantil lo había creado para ellos, para los niños que habrían criado juntos, para el amor que les habrían dado. Aunque nunca habían existido físicamente, allí podían existir en sus corazones. Manuel le decía que no quería que pensara que su vida había sido menos plena porque no habían tenido hijos. Ella había sido todo para él: esposa, compañera, inspiración, familia. Su amor había sido tan grande que había llenado todos los espacios vacíos. Ahora todos esos cuadros eran suyos. Eran la historia de su amor, escrita con pinceles y colores en lugar de palabras. Podía hacer lo que sintiera correcto: venderlos, conservarlos o destruirlos. Pero sobre todo Manuel le pedía que siguiera viviendo, que siguiera siendo esa mujer maravillosa que había amado durante 40 años. En una postdata, Manuel le decía que en el cajón del escritorio había una llave para la caja fuerte del banco. Dentro encontraría los documentos para vender los cuadros, si quería. Un crítico de arte de Madrid lo había contactado el año anterior. Los cuadros valían mucho más de lo que imaginaba. Quizás podía usar ese dinero para ayudar a parejas que luchaban por tener hijos o para apoyar a jóvenes artistas. Isabel terminó de leer la carta con el rostro surcado de lágrimas, pero por primera vez en semanas eran lágrimas de gratitud en lugar de dolor. Manuel le había dado el regalo más grande. No solo la había amado profundamente, sino que había transformado su tragedia en algo hermoso y duradero. 3 meses después, el Museo Reina Sofía de Madrid inauguraba una exposición extraordinaria
titulada El amor silencioso, 40 años de vida pintada. Las obras de Manuel García llenaban 3 salas del prestigioso museo y la historia detrás de esos cuadros había conmovido a críticos y visitantes de toda Europa. Isabel caminaba por las salas acompañada por el director del museo. Cada cuadro estaba acompañado por una pequeña placa que contaba un fragmento de su vida. Los periodistas la seguían, fascinados por la historia de este carpintero que había documentado su matrimonio a través del arte durante décadas. Los críticos hablaban de realismo intimista y amor traducido en color, pero para Isabel eran simplemente los recuerdos más hermosos de su vida. Una periodista le preguntó cómo se sentía viendo la obra de su marido expuesta en esa galería prestigiosa. Isabel sonrió, tocando el anillo de matrimonio que seguía llevando, y respondió que se sentía amada. Durante 40 años había pensado que había sido amada normalmente, pero Manuel la había amado como ninguna mujer había sido amada jamás. La había hecho inmortal. La venta de la colección produjo más de 2 millones de euros. Con esos fondos, Isabel creó la Fundación Manuel e Isabel García, dedicada al apoyo de parejas con problemas de fertilidad y a la promoción del arte-terapia. El primer centro fue inaugurado en Toledo, en la ciudad donde habían vivido su historia de amor. El cuarto infantil del cobertizo fue transformado en una sala de esperanza dentro del centro, donde las parejas podían encontrar consuelo y apoyo. Los murales pintados por Manuel decoraban las paredes, y su historia daba esperanza a quienes atravesaban el mismo dolor. Isabel guardó para sí solo 3 cuadros: el retrato del día de su boda, uno en el que Manuel la había pintado mientras leía en el sofá, y el último, inacabado, que la retrataba en su jardín rodeada de las flores que habían plantado juntos. Meses después, Isabel recibió cientos de cartas de parejas que habían visitado el centro. Una en particular la impactó. Una joven pareja de Sevilla que, gracias al apoyo recibido, había logrado finalmente adoptar una niña. Adjuntaron una foto frente al mural de Manuel, sonrientes, con en brazos una pequeña de rizos dorados. Isabel dobló la carta y la puso junto con las otras. Manuel tenía razón. Su amor había encontrado una manera de seguir viviendo, de tocar otras vidas, de crear esperanza donde antes solo había dolor. Esa tarde, Isabel regresó al cobertizo, ahora vacío pero lleno de recuerdos. Se sentó en la vieja silla donde Manuel pintaba y miró el último cuadro inacabado. Con mano temblorosa, tomó uno de los pinceles y añadió un pequeño detalle. Una mariposa que volaba entre las flores del jardín era su manera de decirle a Manuel que había entendido, que su amor era como esa mariposa, ligero, delicado, pero capaz de volar más allá de la muerte, más allá del tiempo. Al día siguiente, Isabel donó también el cobertizo al ayuntamiento para que se convirtiera en un espacio donde otros artistas locales pudieran crear. Una placa en la entrada recordaba a Manuel, y el hecho de que allí había transformado el amor en arte y el arte en esperanza. Isabel descubrió que los secretos, cuando nacen del amor, no destruyen, crean, y que a veces los descubrimientos más dolorosos pueden transformarse en los regalos más preciosos que la vida puede ofrecer. En la pared de su casa, una frase recordaba todo. El amor verdadero no necesita palabras, se ve en los gestos, se siente en el silencio y continúa viviendo incluso cuando quien lo creó ya no está. Pero la historia de Isabel no había terminado, porque lo que no sabía era que en un pequeño pueblo de Andalucía, otra mujer estaba a punto de descubrir que su marido había escondido algo increíble durante toda la vida, a mesuras, llamada a la acción,
como Manuel transformó el amor en arte inmortal, tú también puedes descubrir que detrás de cada silencio se esconde una historia extraordinaria. Si esta historia te ha emocionado como ha emocionado a millones de personas, deja un like y comparte este video con alguien que necesite saber que el amor verdadero nunca muere. Pero sobre todo, no te pierdas el próximo episodio, donde descubrirás otra increíble historia de secretos familiares que cambiará tu perspectiva sobre la vida. Haz clic en suscribirse y activa la campanita para no perderte ni una historia que puede tocar tu corazón. En el próximo video, la esposa abre el garaje de su marido muerto y encuentra 50 motos de época, un descubrimiento que hará rica a toda una familia.